ver primeramente qué es el pecado oculto. Pecado oculto se refiere a la transgresión que se hace a los mandamientos de Dios, que son desconocidos para los demás y que perjudican nuestra vida en gran manera. Es aquello que solo nosotros tenemos acceso. Por eso el mensaje de hoy lo titulamos Password, que significa clave de acceso, ¿sí? O clave oculta. Y hay veces que nosotros tenemos solamente esa clave de acceso y creemos que nadie más la puede tener. Y tenemos ese pecado oculto bajo 7 llaves o bajo una clave de acceso. Pero en esta noche vamos a descubrir que no solamente ese pecado que yo tal vez solamente sé que está oculto, sino que también perjudica a mi entorno y perjudica a los demás. Y también ese pecado oculto me hace daño en mi relación personal con Dios. O sea, eso es lo más trágico del pecado oculto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué tratamos de ocultar un pecado? ¿Por qué lo hacemos si Cristo ya pagó por todos nuestros pecados? Pero ¿por qué tenemos ese pecado que ocultamos? Bueno, porque nuestra naturaleza es caída y porque nuestra naturaleza siempre nos va a seducir a pecar. O sea, es una lucha que siempre vamos a tener. El pecado es una lucha constante en nuestro ser. Siempre vamos a estar luchando contra el pecado. Pero nuestra naturaleza caída muchas veces hace que tengamos acceso solamente a ese pecado y que nadie se entere de que hemos pecado o de que estamos pecando. Porque le damos lugar a los pensamientos pecaminosos. Por eso muchas veces tenemos ese pecado oculto, porque nuestros pensamientos pecaminosos, aún por nuestra naturaleza caída, aún puede llegar a ser porque no hay un renovar de pensamiento, un renovar de mente, según a la mente de Cristo, hace que entremos también en ese pecado oculto por nuestros pensamientos. Porque creemos que tenemos el control, como les decía, tenemos solamente nosotros esa clave de acceso, nadie más puede acceder a eso, solamente yo. Entonces creo que tengo absoluto control de ese pecado. Pero sin embargo, el pecado es el que me controla a mí. Yo no estoy controlando ese pecado. Por más que yo crea que, bueno, solamente yo tengo acceso a eso, nadie más, pero es el pecado el que está controlando mi vida. La mayoría de las personas que tienen pecados ocultos suelen tener un gran ego. Sí, porque se creen que tal vez nadie se puede enterar de ese pecado y que solamente puedo mostrar lo que quiero mostrar. Solamente muestro lo que quiero mostrar. Muestro tal vez que soy consagrado, consagrada. Muestro que tal vez soy alguien que busca hacer la voluntad de Dios, pero me guardo ese pecado para mí y que nadie más se entere. Por eso, el pecado oculto es falta de temor a Dios, pero es un temor que va más allá que el temor de miedo, porque si nosotros le tenemos miedo a Dios, también está mal. Porque si nosotros decimos, bueno, no confieso este pecado, no lo digo porque tengo miedo a las consecuencias, Dios ya lo sabe, así que las consecuencias ya van a estar igual. Y después de todo, Dios no es un Dios severo y castigador, todo lo contrario. Dios es un Dios de amor y misericordia. Por lo tanto, lo que Él va a querer hacer es restaurar nuestra vida a través de la confesión de ese pecado. Pero el ego es el peor enemigo de todos los talentos. ¿Sabías eso?
el ego, el orgullo, es el peor enemigo de todos los talentos. ¿Y por qué? Porque el ego nace desde la raíz del pecado. Porque los ángeles, los demonios, tuvieron gran ego, gran orgullo. Porque Satanás le transfirió eso. Es el pecado más transferible, el pecado de orgullo, de ego. Y Satanás transfiere ese pecado que tuvo de sentirse orgulloso, de sentirse casi a la altura de Dios o de pretender estar a más de la altura de Dios. Ocupar ese lugar. Satanás decía, ese lugar es para mí, soy el ángel más hermoso, tengo todos los dones, cuido la creación. ¿Qué más? Así que puedo estar en lugar de Dios. Entonces el ego, casi siempre ustedes van a encontrar que en el pecado oculto hay un gran ego. Y el ego también no permite que ese pecado se confiese. Lucas 8, 17 dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. En definitiva, no hay nada oculto, no hay nada que no pueda salir tarde o temprano a la luz. Por lo tanto, yo creo que tengo el control, creo que tengo el password, ¿no? Que solamente yo tengo el acceso, pero sin embargo la palabra nos dice que tarde o temprano eso se manifestará si no se soluciona. Tarde o temprano va a salir a la luz. Por eso les decía que aún hay muchas personas consagradísimas en primera vista, que han simulado sus pecados ocultos y que lo han ocultado tan bien que nadie tuvo acceso, pero que cuando salieron a la luz arrastraron aún congregaciones enteras. Porque aún esto no está libre ni de pastores, ni de líderes, no está libre ni de las personas de referencia, ni de ministerios. ¿Cuántas personas de ministerios renombrados e importantes han salido a la luz pecados ocultos? Inclusive hasta después de muertos. Han salido que tenían otras mujeres. Por eso les digo que esto no está libre de nadie. Esto, como les decía al principio, iguala a todos. Porque cualquiera puede tener un pecado oculto. El tema está, ¿qué hacemos con ese pecado? Lo primero que tenemos que hacer para ser libres de ese pecado es confesarlo. Algo tan simple y tan sencillo como la confesión. Ahora, cuando hay un pecado oculto, nos va a traer culpa. Siempre nos va a traer culpa. Al que más o menos tiene temor de Dios y que más o menos está buscando al Señor, va a traer culpa. Ahora, si yo no confieso ese pecado, aparte de vivir atado y esclavo a un pecado, también voy a vivir atado a la culpa. Claro que después, cuando ese pecado se hace rutinario, la culpa también se va perdiendo. Y cada vez me voy involucrando más en ese pecado. Es increíble en este tiempo, como les decía, cuántos líderes religiosos han salido a la luz pecados ocultos. Muchísimos. Entonces, cuando uno ve eso en el reino de Dios, ¿cuánto podemos esperar de aquellas personas que tal vez están queriendo consagrarse a Dios? Por eso esto debemos enseñarlo de entrada. En el principio, en el ABC, le tenemos que decir: tené cuentas cortas con Dios, confesá, porque con la confesión ya basta. Mirá, Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestro pecado, entonces Dios nos perdona y nos limpia de toda esa maldad. Ahora, ¿qué pasa cómo tenemos que confesarlo? Obviamente con nombre y apellido. Yo no puedo ir a la presencia de Dios a confesar
mis debilidades, generalizando. ¿No? Uno va a la presencia de Dios, ya confesé mis pecados, confesé todas mis debilidades. El pecado oculto justamente se trata de confesarlo con nombre y apellido, confesarlo con todas las letras que corresponde. Este es mi pecado, Señor. Traerlo a la presencia de Dios y mostrarlo y decirle al Señor, este es mi pecado, con el nombre y el apellido, con todas las letras que se merece ese pecado. Como tal cual es. Porque si generalizamos, no estamos yendo al punto principal. Entonces, el primer punto para que nosotros podamos ser libres del pecado oculto es confesarlo. Pero no confesarlo de una manera cualquiera, sino confesarlo con todas las letras delante del Señor. Si yo digo, bueno, Señor, te traigo todas mis debilidades, no voy a estar apuntando a esa debilidad específica de la cual me tiene tal vez atado. El pecado oculto que esclaviza suele repetirse. Por eso tampoco vale, y este es un segundo punto para que tengamos en cuenta, solamente confesar, después volver a repetir el pecado, después confesarlo de vuelta, después volver a repetir el pecado, y entro entonces en un círculo vicioso de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar, y nunca soy verdaderamente libre de ese pecado. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pecar, confesar y resistir. O sea, pedirle al Espíritu Santo ahora, cuando nuevamente se presente esa situación, si es que es reiterativa, decir, resisto en el nombre de Jesús y pedirle al Espíritu Santo que realmente pueda resistir. Ahora, ¿qué pasa cuando no puedo resistir a ese pecado? Entonces ahí es el momento justo de buscar ayuda. Ahí tengo entonces que buscar ayuda, porque si yo estoy en un círculo vicioso de pecar, confesar, pecar, confesar, pecar, confesar y nunca poder resistirlo, entonces tengo que buscar ayuda. Y miren lo que dice Santiago 5:16, dice, por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros, ¿para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, tengo que buscar ayuda y tengo que buscar a alguien, pero no a cualquiera. Porque este es otro error que solemos cometer. Decimos, bueno, tengo que buscar ayuda, así que lo voy a confesar a un amigo. Y está bien, porque tal vez ese amigo sea un hermano mayor. ¿Por qué tiene que ser un hermano mayor? Porque ese hermano mayor tiene que ser justo. Tiene que haber superado estas situaciones de pecados ocultos en su vida. Porque si no ha superado, cuando confiesen esos pecados, cuando traten de ser libres y sanados de esos pecados, entonces tampoco hay resultado. Y se convierte en un círculo vicioso de dos ahora, no de uno. ¿Sí? O sea, ahora entran dos en un círculo vicioso, ya no uno. Y eso no sirve. Entonces, no puedo estar confesando mi pecado cualquiera. Tal vez digo, bueno, se lo voy a confesar a mi amigo, total es mi amigo y ya está. No se trata de eso. Tampoco es un confesionario. ¿Vieron el confesionario? Cuando uno va al confesionario está ahí la rejilla ahí, del otro lado está el padre, ¿no? Entonces uno le confiesa y uno dice, ya está, listo, ya lo sabe otro, listo. Tampoco se trata de eso, sino que se trata de ser sanado, de rendir cuentas a alguien que realmente sea justo. Y en la iglesia, en el cuerpo de Dios, encontramos personas para esa función. Principalmente puede ser un líder, principalmente puede ser el pastor,
Por eso tenemos que ir a la persona junta y no tampoco, que este también es otro error que solemos cometer, empezar a contárselo a todo el mundo. Entonces ahora todo el mundo sabe. Y la verdad que no sirve eso tampoco, porque tampoco se trata de ventilar la situación, sino que se trata de ir a las personas justas, correspondientes, que puedan velar por tu alma y que vos puedas rendir cuentas cuando esta persona te pregunta cómo está ese tema. Y entonces poder ser sincero, porque si no voy a estar entrando en una mentira y si miento voy a entrar en otro pecado. Y entonces es una rueda que no terminamos más. Ahora, Dios quiere que seamos libres completamente de esta situación. ¿Por qué? Porque produce lo que se llama espiritualmente ataduras. Ataduras espirituales. Entonces yo me creo tal vez el más libre de todos y resulta que tengo ese pecado que me tiene atada espiritualmente. Ataduras de la carne. ¿Qué son las ataduras? Los demonios conocen absolutamente toda la situación. ¿Sabías eso? Porque los demonios se aprovechan de las debilidades del creyente. Están ahí, viendo cómo pueden aprovecharse de esa debilidad y ver, como se llama muchas veces en consejería, cuándo le abrís esa puerta espiritual para que un demonio se filtre en tu vida espiritual. Y no va a ocupar tu corazón, porque si tu corazón está Cristo y está lleno del Espíritu Santo, tranquilos, no hay lugar para un demonio. Pero sí produce ataduras espirituales que no dejan avanzarte ni ver la realidad espiritual que Dios quiere mostrarte. Se produce una nebulosa entre Dios y la voluntad de Dios para tu vida. Y entonces yo no puedo tomar decisiones en Dios porque tengo ataduras espirituales. No puedo ver la voluntad de Dios. Por lo tanto, tengo que terminar con esa atadura espiritual porque así le estoy dando lugar al reino de las tinieblas que domine mi vida espiritual. Y recién dijimos que hay hasta líderes religiosos, ministros, que tal vez se encuentran en situaciones de pecados ocultos. Entonces, el primero que decimos es confesar, lo segundo es resistir, y si no puedo resistir, buscar ayuda. ¿Y qué hacemos si es un ministro? ¿Qué hacemos? Porque si es un pastor, si es un ministro, si es un líder, bueno, debe buscar sí o sí una autoridad para ponerse bajo sujeción. No buscar un amigo, como decíamos, sino buscar una autoridad para ponerse bajo sujeción. Pero es la mejor manera. Por eso les decía que el gran problema acá del pecado oculto es el ego y es el orgullo. Porque muchas veces cuesta ponerse bajo sujeción de otro. ¿Verdad? Entonces, por eso es el gran problema. ¿Cómo hago? Bueno, soy pastor, soy líder. ¿Cómo le cuento esto al pastor? ¿Cómo le cuento esto a...? Bueno, hay que hacerlo. Si realmente queremos avanzar y no estancarnos en nuestra vida espiritual. Si realmente queremos ministrar y no simplemente hacer solamente un ministerio sin poder del Espíritu. Miren lo que dice Romanos 8, 5, 6. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué naturaleza le vamos a dar lugar? ¿A la del Espíritu o a la de la carne que es pecaminosa? ¿Le vamos a dar a que el Espíritu de Dios obre en nuestra vida
o que los demonios nos aten nuestra vida espiritual. Por eso tenemos que romper, cancelar toda atadura de los demonios en el nombre de Jesús. Y para romperla y cancelar, entonces debo terminar con el pecado oculto. ¿Dónde está la batalla principal? ¿Cómo hago para batallar? Dijimos que estaba, según este pasaje, en la mente. Allí está la batalla principal, en la mente. Déjame decirte, solo Dios conoce los pensamientos. Pero Satanás o los demonios son los que anidan o tratan de anidar pensamientos en nuestra mente. Por lo tanto, ahí se produce una batalla espiritual, donde esos pensamientos son los primeros que tengo que empezar a entregar al Señor para que sean completamente renovados por el poder del Espíritu Santo y empezar a pensar verdaderamente. Entonces, si estás a la puerta tal vez de un pecado oculto, es porque los pensamientos están anidando, pensamientos de carne, pensamientos pecaminosos. Y ojo, pueden ser de cualquier tipo, porque uno a veces solo lo relaciona con situaciones sexuales. Y pueden ser pensamientos de odio, de rencor, de envidia, de un montón de cosas. Dios nos dio la posibilidad de escoger esos pensamientos. O sea, nos dio esa posibilidad de que podamos escoger pensamientos. Si son pecaminosos, desecharlos. Dice sujetarlos, agarrarlos y llevarlos ¿a qué? A la obediencia de Cristo. O sea, nos dio la posibilidad de poder decidir. Por eso el que tiene un pecado oculto no está decidiendo dejarlo. Porque Dios nos da la oportunidad de rechazarlo, de sacarlo y de tomar pensamientos que realmente edifiquen mi vida espiritual y puedan edificar la vida de otros y mi relación con Dios. Confusión. Si yo me mantengo en pensamientos pecaminosos, trae confusión. Trae pensamientos y acciones confusas. El corazón allí está tomando decisiones que no sé si realmente son de la voluntad de Dios, si no son la voluntad de Dios. Por eso debemos librarnos de esos pensamientos, librarnos de ese pecado ocultos y dejar que el Espíritu Santo realmente guíe nuestra vida. Romanos, seguimos leyendo allí, capítulo 7, versos 22 y 24. Porque en lo íntimo de mi ser, decía el apóstol Pablo, en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en mis miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? El apóstol Pablo. Pablo aquí está confesando y está diciendo, tengo una lucha, ya no quiero tener esta lucha, pero mientras viva en este cuerpo, la voy a tener. Entonces, se trata de una lucha constante, porque tal vez vencemos pensamientos pecaminosos, pero no nos creemos victoriosos de todo hasta que vuelva a aparecer otro. Entonces ahí voy a tener que volver a luchar contra eso, en el nombre de Jesús. ¿Hasta cuándo? Bueno, Pablo decía hasta que seamos libres de este cuerpo mortal. Así que el que esté firme, cuidado que no caiga. Y eso es bueno también, saber de que somos vulnerables, de que realmente somos débiles, de que necesitamos y de la dependencia de Dios y del Espíritu Santo, la necesitamos. Necesitamos vivir constantemente en esa dependencia espiritual. Todo el tiempo necesitamos estar dependientes de Dios. Porque en cuanto yo dije, bueno, esta ya la tengo dominada, esta ya la tengo clara, esto ya está, entonces ahí es cuando los demonios aprovechan esa debilidad también. Están buscando, a ver, listo, ya está. No depende más de Dios.
a ver qué le podemos hacer, qué podemos meterle en su cabeza, qué podemos... Es una lucha constante, es una lucha entre la carne, es una lucha en lo espiritual, pero debemos mantener esa comunión plena con el Señor. Y si caímos, también levantarnos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Porque si caímos, no quedemos ahí derrotados, diciendo, bueno, ya está, no salgo más de esta situación, listo, me rindo. No, si caímos, también levantémonos en el nombre de Jesús, porque el Señor está dispuesto a levantarnos y a restaurarnos y a sanarnos todas las veces que sea necesario. ¿Cuántos dicen amén? Todas las veces que sea necesario. Entonces no hay razón para que sigas atado a esa situación. No hay razón. Tenemos que ser libres, venciendo toda fortaleza que Satanás pueda traer a mi corazón, a mi mente, a mis pensamientos. Debemos ser libres en el nombre de Jesús. Otro último punto que quisiera que toquemos en esta noche. Mantenerse libres de esas ataduras mentales, vamos a necesitar 3 elementos. El primero, dijimos, confesar y reconocer que no podemos solos, que necesitamos de Jesucristo y que vamos a necesitar, si es un pecado que estoy en un círculo vicioso, voy a necesitar ayuda de un tercero, quien pueda confiar. El segundo, entonces, renunciar. Ahí es cuando tengo que mantenerme firme, renunciando, ¿sí? Me voy a mantener firme con una decisión contra esos tal vez pensamientos o acciones. Y el tercero y último, además de pedirle perdón a Jesucristo, decirle que retome el control. Porque déjame decirte que si hay pecado oculto, Cristo no tiene el control de tu vida. Sí, por más que seas líder, por más que estés en un altar, por más que seas ministro, por más que... Si hay pecado oculto, Cristo no tiene el control. Y necesitas darle otra vez el control a Cristo. Gálatas 5:1 dice, estar pues firmes en la libertad, ¿con qué? Con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No es necesario volver a estar, pero fíjense ese detalle, ¿no? Está diciendo que a los libres, le está hablando a los que Cristo liberó. ¿Por qué volver entonces al yugo de esclavitud? A lo que te ata, a ese pecado que te ata. Debemos filtrar toda información a nuestra mente. Toda información a nuestra mente. Recibimos todo el tiempo mucha información en nuestra mente. Todo el tiempo estamos siendo bombardeados en nuestra mente y ahí es cuando nosotros tenemos que filtrar toda esa información. Porque este mundo está preparado por Satanás. Por lo tanto, todo lo que rodee y lo que haga este sistema, este mundo, va a ser para pecar. Entonces, todo el tiempo tengo que filtrar información, todo el tiempo. Yo sé que no es fácil porque vivimos en este mundo. Y Dios nos dijo, ustedes van a seguir en ese mundo para predicar el Evangelio. Entonces, tengo que filtrar todo pensamiento pecaminoso y toda la información de este mundo,
filtrarlo todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no se sigan almacenando en nuestra mente y en nuestro corazón. La pornografía, las conversaciones obscenas, las imágenes que trastornan deben ser filtradas en nuestra mente. ¿Cómo? Cuando hablamos de pornografía estamos hablando de algo oculto, ¿verdad? Algo privado, el password. Esto solamente yo lo miro. Pero ¿sabes una cosa? Atrás de ese clic hay cientos de personas que viven de la pornografía. Y de esas personas que viven de la pornografía, hay trata. Y de esa trata también hay desaparecidos, hay muertes. Y de la pornografía, para que eso funcione y ese imperio funcione, hay millones y millones de dólares moviéndose en el mundo entero. Y esos millones y millones de dólares, ¿sabes con qué se financian? Con droga. Entonces, es mucho más que un clic y mi pecado oculto. Está financiando la empresa del enemigo. Simplemente para poner un ejemplo a la pornografía. Entonces, debo filtrar. ¿Por qué? ¿Por qué decimos filtrar? Porque, bueno, obviamente eso es oculto. Pero también, hoy en día, por los tiempos que vivimos, vamos a encontrar pornografía en cualquier lado. Aún en los canales y en la televisión de aire. Aún en las series de Netflix. Porque sigue siendo pornografía, llamala liviana, llamala como quieras, pero una película también puede tener escenas pornográficas. Entonces, ahí es cuando tenemos que empezar a filtrar, querido hermano, querida hermana. Estoy viendo una película inocente. No es tan inocente. No veo pornografía, pero veo todas las películas de Netflix que tienen escenas eróticas. Entonces, ahí es cuando tengo que filtrar eso y decir, basta. No voy a financiar esta empresa que es espiritual y es del enemigo. Y así todos nuestros pensamientos. Santiago 4, 7, 8. Someterse pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Acercarse a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiar las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar los corazones. El pecado oculto también trae doble ánimo, inconstancia. Estoy acá arriba, sí, aleluya, gloria a Dios. Estoy allá abajo, derrotado, hecho pedazo. Estoy acá arriba, sí, acá estoy, ahora sí, y después estoy. El doble ánimo también trae el pecado oculto. Pero cuando damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas, permitiendo que Él gobierne nuestros corazones, nuestros pensamientos y nuestras acciones, no solamente se produce una transformación en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de vivir, sino que se produce una transformación espiritual. Amén. Y es ahí donde esa transformación espiritual encuentro el verdadero propósito de Dios en mi vida. Es ahí donde, como les decía, el orgullo es vencido y el talento verdadero y los dones verdaderos son usados por Dios. Amén. De eso se trata. Por eso este tema de esta semana, el pecado oculto, creo que nos va a hacer muy bien, pero muy bien, como personas de reino, como hijos de reino, como personas que estamos pensando en el reino de los cielos y con valores del reino de los cielos. Amén.
nos va a venir muy bien ahora que sabemos que podemos confesar, que podemos resistir, que podemos pedir ayuda y que podemos ser esas personas que realmente Dios quiere que seamos. Verdaderas, transparentes. Amén. Acá estoy yo. No tengo power. Mi vida no tiene clave de acceso. Mi vida no tiene, soy esto, soy lo que soy. Podés leerme completamente. Podés acceder, no hay nada que ocultarte. Si yo puedo hacer eso a los demás, ¿cuánto más al Señor, que todo lo ve? ¿Sí? Todo lo ve. Por más que nosotros nos quedamos a ocultar, decíamos en los devocionales, Adán y Eva se trataron de ocultar de Dios. Dios ya sabía la que se habían mandado. Los busca por misericordia. Y Dios nos sigue buscando porque nos ama. Por misericordia. Siempre nos va a buscar. Siempre nos va a decir, Adrián, ¿dónde andás? ¿En qué andás? ¿Qué hiciste? ¿Acaso? ¿Vieron cómo les habla el Señor a Adán y Eva? ¿Acaso? Ella lo sabía. Pero estaba buscando la confesión de Adán y Eva, la cual nunca llegó, lamentablemente. Y hoy estamos pagando esas consecuencias a aquellos que no reciben a Cristo como su Señor y Salvador. El mundo está pagando esa falta de confesión. ¿Qué hicieron? Trasladaron su pecado. No, yo no fui, fue la mujer que me diste. Y la mujer que nos hizo cargo dijo, fue la serpiente. Y la serpiente, tomando un café así, dijo, ¿y? Entonces, dejemos de trasladar los pecados, las culpas. No, es por culpa de este, es por culpa del otro. Hagámonos cargo de nuestras cosas. Amén. Primero delante de Dios. Y van a ver cómo Dios empieza a obrar milagrosamente, poderosamente, en todas las cosas que emprendas. Amén. ¿Querés ser un hombre, una mujer de ministerio, como hablábamos la semana pasada? Ese ministerio de reconciliación tan hermoso que Dios nos dio, de poder, de gloria. Bueno, obremos entonces transparentemente en nuestra relación con Dios. Amén. Dejemos esos pecados ocultos. Hoy tal vez, ya ahora mismo, tengamos que confesar con nombre y apellido, con todas las letras, un pecado oculto. Y si se reitera y veo que no puedo resistirlo, no pierdas un segundo ni un día de tiempo. Busca ayuda para poder rendir cuentas sobre ese pecado. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia.